Entonces vamos a continuar con las integrales de superficie. Vamos a considerar ahora sobre campos vectoriales, que es equivalente. Ahora mismo lo vemos. Una integral de, de un campo vectorial F sobre una superficie. Y aquí la notación aquí es con un punto y una DDS. Una DDS en negrita, pero pues aquí no lo vamos a poder hacer. Lo que indicará aquí es el punto este, que es sobre un campo vectorial, y es la integral doble. Simplemente es la integral doble de la función f, producto punto con un vector normal a la superficie, ds. Esta sería la definición principal. Ok, entonces este es un campo vectorial en R2 o en R3. Si está en R2, la tercera componente se pone 0 y ya está. Entonces, un campo vectorial. Y este que está aquí es vector normal unitario a la superficie. Vector normal unitario a la superficie. A S solamente. A S. ¿Y qué significa el lado derecho? Solamente cuando uno hace el producto punto, aquí, ya te queda, este es un producto punto, entonces el producto punto de F con N. Y esto ya te da una escalar. ¿Y cómo se definen los escalares? Las integrales de superficie para funciones escalares. En este caso la F correspondería a la F.n. Sería la doble integral sobre el dominio de la parametrización con, aquí la composición de tu parametrización con f multiplicado escalarmente por la norma de este vector, que es el producto cruz en el phi de u con phi de b, es producto cruz, tomas la norma y todo esto ya es escalar. Es una cosa ya campo escalar o más específico, pues es una función que va del dominio que está en R2 a R, de dos variables, y estas integrales, las que están sobre D, corresponderían a una integral doble en la región D, contenida en el plano, una región D o una región R. Aquí también parece que hemos ocupado R, pero todo es similar, solamente cambia la notación dependiendo del libro, ya he comentado. Entonces, ¿qué es una integral? ¿Qué es una integral de superficie para un campo escalar? Pues es una integral doble, ¿no? Es una integral doble. Solamente nos estamos fijando en la componente ahí normal, ¿no? Aquí menos. Componente normal de la función. Esto es simplemente. ¿Y cómo va el dibujo? Entonces, por acá tengo el plano. Esto, por acá tengo el plano. Es R
algo por acá. Aquí tengo la parametrización y por acá tengo la superficie. Puede ser una esfera, un toro, pedazo de gráfica de la función, de alguna función. Entonces ahí está la superficie. Solamente necesito que los campos vectoriales, aquí estaría el normal, los campos vectoriales sean definidos en la superficie. Entonces, y no tienen que ser tangentes, pueden estar por ahí. Este sería el F a lo largo de la superficie. Y ahora necesito hablar de volada de la orientación de una superficie, que es muy, lo voy a dejar muy breve y muy intuitivo, más breve que intuitivo. La orientación de una superficie S es tomar la superficie por acá y vamos a tener dos elecciones. Una que va para arriba, el vector normal, y otro que va para abajo. Le puedo poner N1, N2. Entonces, una superficie orientada, una superficie orientada, ¿qué significa? Simplemente que tienes definida un campo vectorial normal a lo largo de toda la superficie y que este campo sea continuo, aquí un poco más de lado, que sea continuo. Entonces, y decimos que el vector n orienta a la superficie. Una superficie es orientada, entonces es orientada si y solo si existe una existe un campo vectorial continuo, ajá, a lo largo de toda la superficie. De toda la superficie. Y la orientación, un campo vectorial continuo, le voy a llamar N, a lo largo de toda la superficie, es que sea una superficie orientada. En este caso decimos, en este caso, decimos que N orienta a la superficie. Orienta a la superficie o estar orientada, ¿no?, a la superficie. Acá, ¿dónde está el? Aquí. Orienta a la superficie S. Ajá. Es una orientación el campo N es una orientación de la superficie. Esto orienta. Es importante que este campo vectorial, que aquí es normal, un campo vectorial normal continuo. Aquí voy a corregir. Tiene que ser normal, si no, un campo vectorial normal continuo a lo largo de toda la superficie S. Así nada más. Aquí en el dibujo tengo, ¿cuál dibujo? Este. Aquí en el dibujo tengo o está orientada con N2 o está orientada con N1. Cualquiera de las dos te da una orientación de la superficie. Por acá
hay que tomar en cuenta que es un campo vectorial que viaja a lo largo de la superficie, pero este es ortogonal, normal, y que sea continuo. Que si no es continuo, entonces metes ahí otras superficies que no queremos y causarían problemas. Esto sería la explicación para la orientación en general. Ahora, para superficies cerradas, en el caso particular, para superficies cerradas, para empezar, ¿cuáles son las superficies cerradas? Por ejemplo, la esfera o el toro o alguna otra que no tenga orilla. Entonces, que sea cerrada puede ser el toro. Aquí estoy dibujando la esfera. Por acá el toro. O cualquier superficie son las superficies que no tienen frontera. No tienen frontera. Y no queremos que se vaya al infinito. Por ejemplo, esta es una superficie que, como una especie de asa, y aquí al extremo derecho continúa al infinito este lazo, ¿no? Este brazo. Entonces también queremos que sea acotada, ¿no? Porque la de aquí que estoy dibujando, esta no, la voy a tachar. Y acotada, que no tienen frontera y acotada. Es terminología muy geométrica. De hecho, que no tenga frontera y que sea acotada. Por ejemplo, estas de aquí, ya comentaba, esta y esta. La de abajo, ¿qué falla? Pues la de abajo, pues es este brazo que está por acá, pues se va al infinito, ¿no? Se va al infinito, es como una asa o un mango, ¿verdad? Donde uno puede, entonces, esta sería acotada, no es acotada, aquí falla que no es acotada, no es acotada. Otra que tenga frontera, pues puede ser el casquete, ¿no? El hemisferio sur, aquí escribo, hemisferio norte, así con la orientación que tenemos, hemisferio norte, o sea que estas le puedo poner la ecuación, que sea igual a 1, con la restricción de que z es mayor o igual que 0. Entonces, esta sí es acotada, pero falla, ¿no? La frontera está por ahí. Entonces, ¿quién es la frontera? La frontera es esta orilla, ¿no? Que está aquí. Esta orilla que está aquí es la frontera. Esta es la frontera de S. Es distinto del vacío, ¿no? O sea, la tachamos. ¿Por qué? Porque tiene frontera, ¿no? Aquí tiene frontera. Entonces, ¿qué va a suceder con las superficies estas que están por acá? Pues las que están arriba, estas, la esferita o alguna papa, ¿no? Ahí, deformada, ¿no? De la esfera, va a tener orientación apuntando. Hay dos opciones, que sea hacia afuera o sea hacia adentro. Entonces, también estas, pero no las estamos desechando por razones técnicas. Entonces, la orientación positiva, aquí ya viene la terminología, ¿no? Para hacer referencia, orientación positiva ¿qué significa?
que el vector normal está apuntando hacia afuera, ¿no? Hacia el exterior. Vector normal apuntando, ajá, hacia afuera. Hacia el exterior, que es más exterior, hacia el exterior. Esa es la orientación positiva, que esté el normal, esté apuntando hacia afuera, así como acá puse, este es el normal. Entonces, apunta hacia afuera, es la orientación positiva. Y luego, la orientación negativa se refiere a cuando el vector normal está apuntando hacia adentro. La convención, así nos ponemos de acuerdo. Hacia el interior. O sea que el dibujito, ¿cómo iría? Para aquí un elipsoide. Entonces el normal tiene que ir hacia adentro, entonces va para acá. N, este normal, ¿no? N apuntando hacia adentro, hacia el interior. En el toro, pues ya no me va a salir, entonces pongo la esfera para. Igual, es la misma escenario. Aquí tomar en cuenta que es en N, normal unitario, en cada uno de estos casos, ¿verdad? Entonces aquí tengo orientación negativa. Cuando el vector normal apunta hacia adentro. Y orientación positiva ya quedó por allá. Sería estos dos casos. Esta es la orientación positiva. No hace falta meterse con la parte técnica porque del diagrama o el dibujo uno entiende cuál es la orientación para las superficies cerradas inmediatamente. Entonces, ¿qué? Recapitulando aquí hasta donde vamos, empecé a hablar con un poco de orientación para las superficies, que es sobre aquellas a las cuales se le hace la integral de superficie. En nuestro mundo de las superficies en R3, todas las que hemos manejado son están orientadas, son orientables por algún vector normal. Y por ahí hay unas raras que solamente las voy a mencionar, ni siquiera las voy a escribir. Está la banda de Mobius, que es una superficie no orientable. Esa es una. Y esa se construye doblando el papel, ¿verdad? Tienes una hoja, una tira, haces un giro, de 180 y lo vuelves a pegar. O lo pegas, entonces te va a salir una banda de Mobius. Esa va a ser una superficie no orientable. Hay razonamientos totalmente didácticos y geométricos para probar que no es orientable. Esa parte es muy lúdica. Y por otro lado está también la botella de Klein, que también de ahí va a salir una superficie que se autointersecta consigo mismo si se coloca en R3, o sea, si se coloca en nuestro espacio habitual, y esa también va a resultar ser una superficie no orientable. En ese caso, uno también puede hacer la parte jugar con la superficie. La botella de Klein tiene la forma de una botella, solamente que entonces va a ser dos copias de la banda de Mobius y, y se va a autointerceptar consigo mismo en R3. Si ya se coloca en espacios de dimensión mayor, pues la botella de Klein ya tiene suficiente espacio para no autointersectarse
pero de cualquier manera resulta ser una superficie no orientable, de las que no se van a manipular. Vamos a poner el ejemplo de la esfera para discutir. Ejemplo de la esfera. Pero ya bien con la cuenta, ¿no? Tengo por acá ¿dónde está? La esfera de radio R. Probablemente que R, bueno, R. La esfera de radio R. Entonces, es una superficie cerrada, ya se había comentado. Vamos a escribir y, bueno, esta va a estar centrada en el origen, o sea que no vamos a trasladar nada fuera del origen. Aquí es R cuadrada. Entonces, ¿cómo queda la orientación positiva? La orientación positiva, que es simplemente, pues lo que tengo por acá, que el vector normal, aquí, el n, esté apuntando para afuera, ¿no? Hacia el exterior. El vector normal, pues está sencillo, aquí no hay ningún problema ubicarlo en la figura. Es este. El que no es tan evidente para empezar es cómo uno lo puede escribir. Pues es exactamente casi el vector posición. Aquí voy a escribir el vector posición, es x, y, z, o en la x, y, j más z, k. Entonces es casi el vector posición, que el vector posición va del origen a la esfera, ¿no? Aquí a la cáscara. Aquí voy a poner que sea vector posición. Vector posición, o sea que te da el x, y, z que caiga sobre la esfera, sobre la superficie. ¿Por qué va a ser casi? Porque, pues sí, sucede que el n y el vector posición, pues viven en la misma recta, o sea que son colineales, nada más que aquí recordemos que el vector normal tiene que ser unitario, ¿no? Vector normal, unitario. Ese es el problema, ¿no? El detallito. Pues que habíamos comentado que si no es unitario, pues normalizamos y ya acabamos. Entonces normalizamos el vector posición y ya está. Con la orientación positiva, este que es el exterior. Entonces la normalización, aquí arriba es el vector posición, y por si no fue unitario, porque la R es mayor que 0, pero puede ser algo mayor o distinto de 1, normalizamos, que es la norma del vector que tienes arriba, ¿verdad? Aquí entre paréntesis, ¿no? ¿Verdad? Normalizamos el vector posición para que salga unitario, ¿no? Esto es equivalente a que ya es unitario, vector unitario. Para eso se hizo. Entonces, el de abajo, ¿cuánto va a ser? El de abajo va a salir R solamente, por la definición de a dónde va el punto. De aquí, escribo la justificación ahí con una flecha, y ahí está el vector con orientación positiva, ¿verdad? Y orientación negativa, negativa, sería el que va para adentro, el interior. Es hacia donde está apuntando, interior. Que este vector aquí apunta hacia el origen. Aquí tengo la esfera más derecha. Y esta esfera es igual de radio R. De radio R.
Entonces, por acá tengo el vector posición, ya solamente lo señalo con rojo. Aquí sus coordenadas en cartesianas o en un sistema ortonormal. Y el normal va a apuntar hacia adentro, pero quién sabe de cuánta magnitud tenga el de rojo. Pero el normal tiene que ser unitario. Entonces, por ahí, ¿no? Igual no llega al origen, o se pasa, ¿no? Del origen, si el radio es menor que uno. Entonces, el normal es la misma historia, solamente que tenemos que invertir el de posición. Invertimos el de posición. ¿Eso qué quiere decir? Que pues son colineales. Entonces cambiamos la dirección con un signo, ahí le metemos para que apunte hacia adentro y no hacia afuera. Y aquí sigue siendo la misma historia, normalizar para que salga unitario si es necesario. Cuando R es distinto de cero, que es el radio de la esfera. Aquí en el arriba, el numerador es la misma y abajo es R solamente. Aquí pongo R y por acá ya escribo la cuenta que sería menos 1 sobre R, X, Y, J, ZK o como una terna, ¿no? Una terna separado con una coma cada coordenada. Y ahí estarían mis vectores. Mi vector normal sería mi vector que apunta hacia afuera, ¿verdad? El exterior, que es el de orientación positiva, la convención. Y esta es el que apunta hacia adentro, o sea, que tiene la orientación negativa. Eso de negativa y positiva nuevamente es convención para partir, ¿no? Un punto de referencia y poder hablar de estas dos orientaciones. Son dos orientaciones, orientación positiva, negativa, para la esfera. Sobre la misma esfera podemos hacer un ejemplo de lo que tenemos por ahí arriba, de nuestros integrales sobre campos vectoriales. Ya tengo la esfera, es el normal. Ya tengo la esfera, perdón, es mi superficie. Cualquiera de las dos orientaciones. Ahora me falta el campo vectorial. Este sería el siguiente ejemplo. Vamos a enumerar. Este es el ejemplo 1. Este es el ejemplo 2. Te pueden preguntar el flujo. Te pueden preguntar el flujo, ¿no? Terminar o algo así. Calcular el flujo. Determinar el flujo del campo vectorial. Y aquí es el dato que nos falta, ¿no? ¿Quién es este campo? Vamos a poner ZI más YJ más, aquí ponemos XK a través de la esfera, ¿verdad? De la esfera, y da igual, ¿no? Aquí, de la esfera de radio R puede ser. Pues, la más fácil que nos piden es la esfera unitaria de la esfera de radio. Vamos a poner radio arbitrario, ¿no? Que sea positivo para que tenga sentido. Es la misma historia, con la orientación positiva. Con la orientación que es la más usual cuando se preguntan estos para el flujo, ¿no? Para el flujo. Queremos calcular el flujo. Entonces, ¿qué se refiere a flujo? Al flujo se refiere a determinar una integral de superficie de mi campo, producto punto n, diferencial de S, que de acuerdo a la definición que tengo al inicio, entonces voy para arriba. La primera igualdad que se escribió, con la que comenzamos, y no sea esta, ya parece que lo olvidamos, pues aquí te piden un flujo, ¿no? Recordemos que el lado derecho es un flujo.
Y si lo vemos del lado izquierdo, pues es la integral doble sobre el campo vectorial F, que es exactamente lo mismo. Me regreso, ya sea que lo vea por un lado o por el otro, X producto punto. Habíamos dicho que esta S es así como que en negritas, ¿no? En los libros de texto. Estás haciéndolo sobre la componente normal de área, ¿no? Bien, ya tenemos el normal del ejemplo anterior. Tenemos que, esto ya es el flujo. Solamente tenemos que calcularlo o determinar. Tenemos que n es igual a el que apuntaba hacia arriba, ¿no? Que será este que está aquí, que apunta hacia afuera, entonces es 1 sobre r por la normalización, multiplicado por el vector, ¿no? Posición x, y, z, o ahí como nos parezca, ahí más, lo más usual o lo que estemos acostumbrados para manejar vectores, que en realidad es vector normal, pero para ser más precisos es campo vectorial normal, unitario, a la esfera. O sea que es el que apunta hacia afuera porque nos lo pidieron con la orientación positiva. Entonces ahí ojo con cuál es la que van a estar trabajando, porque hay dos opciones. Y, y este R, recordemos que está normalizando, ¿verdad? Para que salga unitario. Esa es la razón. Aquí recordemos que este que aparece en la fórmula o en la igualdad tiene que ser unitario. Si no lo es, se normaliza y ya. Eso no lo tienen que olvidar. Si no, el resultado es distinto. ¿Qué más tengo que hacer? Ah, pues el producto punto y la parametrización. Necesito una parametrización de la esfera. Entonces, primero la parametrización. Parametrización de la esfera, que es la que vamos a ocupar. Hemos estado ocupando coordenadas, usando las coordenadas esféricas. Bueno, pues es seno de phi, bueno, el R, ¿no? El R, seno de phi, seno de teta, y aquí es seno de teta y R, coseno de phi. Y ya ya lo tenemos más familiar. Esto es en polares, de 0 a pi, a 2 pi, para teta, y phi, desde el polo norte hasta el polo sur, que es pi. Y así vas desglosando, ¿no? La esfera. Ya tienes la parametrización. Esta es la región de integración. Ah, esta R es la región. Lo voy a cambiar ahora por D porque hay otra R para el radio. Ahora con D, la región de integración, ¿no? Recordemos, esta es importante región de integración. Ajá, o el dominio de la phi. Entonces por acá está el normal. Aquí está el normal. El norma 1. Ya está descrito por acá arriba. Ya tengo la parametrización. Ya tengo mi región D. Pues, ¿qué sigue? Pues ya no, ya estoy dando vueltas, ¿no? Ya tengo que pasarme a integrarlo esto. Es el flujo, que es una integral sobre este campo vectorial. La definición de aquí.
vamos a hacer este producto punto por este lado, f punto n, para que lo escribamos en el integrando. Entonces, el producto punto de mi campo ya quedó olvidado, aquí está mi campo, es Z, Y y X. O sea que no, Z por, voy a escribir el campo por acá para que no lo pierda. Aquí está muy encimado todo. Aquí es F, es Z, Y y X. Y N es 1 sobre R, X, Y, J, X, Y, Z. Hago el producto punto. Entonces, 1 sobre R, pues ni modo, ¿no? Ahí va. Y luego multiplico XZ. Y a ver si esto no se pone feo. Seguramente vamos a ocupar unas integrales ahí. Más Y cuadrada. Más. Y la otra, ¿no? Que es, ¿cuánto tiene que salir? XZ. XZ. Bien, entonces hago la integral de este lado. Me voy a la definición solamente un instante, voy para arriba, para la integral de una... Al hacer el producto punto es un campo escalar, entonces es este que está aquí. Es este que está aquí. Este es el que voy a utilizar a continuación, que es una integral doble sobre en la región D, en nuestro caso. Entonces, una integral doble para D. Y aquí voy a escribir el R. El R pues va para afuera, ¿no? Que es constante. Y escribo XZ más Y cuadrada. Y luego que sigue por ahí más XY. Más XY. Más XZ, perdón. Y DDS. Todavía no me paso a las... Aquí sería sobre S todavía. O sea que estoy diciendo muy siguiendo, ¿no? La receta, pero queda nada corto. Y las integrales, ahora sí va a ser haciendo la sustitución. Entonces, voy a meter aquí sobre, ¿quién D? Que ya puedo hacer los límites de integración, ya los puedo definir exactamente. Va a ser de 0 a 2pi, de 0 a pi. Y pues viene aquí lo bueno, ¿no? Porque tengo que meter unas integrales, ¿no? Unos integrandos. Ahora, aquí es meter X, este es X, este es X, entonces por aquí va X, ahí va, este va a ser y este va a ser Z. Entonces X, Y, Z. Luego, me regreso a es R, seno de phi, seno de teta, ajá, este es X. Luego por Z es R, coseno de phi. Ahí nada más eso. O más el que le sigue, ¿no? El que le sigue sería Y cuadrado. Sería R cuadrada, seno cuadrado de phi y seno cuadrado de teta. Luego más X por, a ver, aquí hay algo que, ah, aquí hay algo que tengo que ver. Aquí se sumaban, ¿verdad? Aquí se sumaban. El primero, a ver, aquí
que hay términos semejantes. Es xz, xz. Entonces puedo agregar un 2. Aquí agrego el 2. Ahí está. Términos semejantes. Estas son puras, ya lo que sigue son puras cuentas, pero me sigue el DDS. El DDS, que va a ser el producto cruz. Y una vez aquí lo voy a escribir, ¿no? El DDS, pero se lo voy a poner con otro color para que no se... El DDS, ¿quién se acuerda cuánto es? Es el producto cruz de phi de teta con phi de phi, diferencial de teta, diferencial de phi, o al revés, ¿no? En nuestro caso. Y ese va a ir a continuación de este corchete. Pero ya no tengo que hacer más cuentas para ese corchete porque ya lo calculé. Aquí sería d de phi primero, luego d de teta. Y por ahí anda perdido en alguna clase, entonces voy a buscarlo, voy a salir de estas apuntes y me voy para el área, una clase ahí la clase 24. Aquí hice el producto cruz e hice la norma. Aquí está. Es este, R cuadrado, R cuadrado, seno de phi. Quitamos los valores absolutos. R cuadrada, seno de phi. Por ahí va R cuadrada, seno de phi. Ahí está. Y este lo voy a factorizar, lo voy a dejar solamente indicado, listo para integrarse, para también alcanzar a ver otra cosa. Tengo Profe, R al cuadrado, entonces es R a la cuarta, ¿no? Entonces sale 2 R a la cuarta sobre R. Ahora, en el siguiente paso cancelo todavía profe, ¿no le falta una R por el cambio de variable? el cambio de variable. No he hecho cambios de variable. ¿No he hecho cambio de variable? Ah, Ah, no se hizo la parametrización, ¿verdad? Sí. y la definición de aquí para acá fue definición. Sí, Ujú. hay aguas. De que estoy aplicando pues ya se van acumulando la lista de fórmulas. Quizás en alguna clase de esta semana hagamos una lista para nosotros. Estoy ocupando esta directamente. Sí, Solamente me la estoy ahí cambiando U por teta y V por phi. Y las cuentas que de la clase pasada, pues ya no las quiero hacer y ahí está. Sería este producto cruz que fui a ver por allá. Continúo, aplico la propiedad de esta que se llama distributiva. Aquí me queda un cuadrado. Coseno, coseno, ahí está. Más. Este 2 no lo puedo sacar. Ese sí está todo chueco. Este 2 se va a quedar aquí adentro. Ahí está. Más seno al cubo de phi, seno cuadrado de teta. De phi, de teta. Y en este paso es el donde ya lo voy a dejar indicado. R al cubo y aplico la linealidad, ¿no? Para que se vea de 0 a 2pi. Aquí queda el 2. Es coseno. Y de 0 a pi para el seno. Lo que sí se puede hacer, pero luego más. Aquí faltó el d de teta. Ahí va, ¿no? Ese es el primer término. Parece que... No, sí está bien, sí está bien. Aquí faltó el d de phi. Eso es uno de los... Y luego de 0 a 2pi, d de teta, que es 2pi. Y el otro es de 0 a pi,
No, aquí estoy integrando seno cuadrado, ¿no? De teta por, aquí se multiplica, de 0 a pi para el seno al cubo phi de phi. Ahí está. Cierro el corchete. Así que, ¿qué hice en este paso? Cancelé una R y metí las integrales, ¿no? A donde deberían ir. Que no depende una de la otra, entonces por eso quedan productos de integrales. Ya vi una que sí es rápida, esta es rápida, que te da seno, ¿no? Y evaluada de 0 a 2pi es 0. Entonces, el primer término ya se te va y quedaría por hacer el segundo, este de aquí, que se multiplica este con este. Aquí escribo paréntesis. Ahí está. Ahí es donde lo vamos a dejar indicado, ¿no? Que todavía faltan hacer estas dos integrales y multiplicar todo, pero para avanzar en las siguientes observaciones que quiero hacer, que son, eh, llegas a unas fórmulas muy útiles. Entonces, ¿cuál es la situación para lo siguiente? O sea que este ejemplo 2 ya lo cierro ahí. Estas integrales ya no las calculo. Para pasarme a esto que quiero ver a continuación. Cuando tengo la gráfica de una función, que phi, ajá, o sea que aquí cambiamos cuando tengo la gráfica de una función, f de xy, es el dibujito, ¿no? Que tengo, o sea que la función f es la que te va a definir la superficie. Tengo por aquí una sábana, se proyecta al plano xy, y esa es tu región D, o tu región R, ¿no? Entonces, esta es mi superficie. Y supongamos, para fijar ideas, que el normal está para arriba. Entonces, tenemos que el normal es, ¿alguien se acuerda? Son las parciales. Y por acá debe ser un 1. Ese es el normal del producto cruz. Es el normal del producto cruz. Nos hace falta normalizarlo. Entonces, normalizamos para que sea unitario. De ahí sale esta cosa fea en el denominador, ¿no? Ya, aquí ya se me está. Aquí para toda X, Y en D, que está abajo de. Por ahí está D, es el dominio de la gráfica. Entonces ya tengo la parametrización. Ahí está. Ya tengo el normal. Pues pensemos en un campo vectorial, ¿no? En general, un campo vectorial FG. Las componentes que ya estas las termino cambiando. Es P de X, Y, Z, Q, voy a poner R, las componentes de mi campo vectorial. Ya tengo por ahí mis componentes de mi campo vectorial. Hay una cosa en general, ¿no? Porque necesito establecer una fórmula. Este es mi campo, que tampoco es tampoco vamos a ocupar tanto, ¿no? Lo que son las componentes. En general, solamente el F. Ya sabemos
qué cosa es cada uno, ¿no? Esta es la parametrización, normal unitario y campo vectorial. Entonces, el flujo, que ya, como uno aquí le guste verlo, aquí sería con esta S, la notación, o una integral aquí de f.n de ds, es el flujo. ¿Cómo va a quedar escrito? Pues de acuerdo a la definición, por definición, es la integral doble sobre la región D, así que ya lo haces en el plano XY, del producto punto. Entonces, el producto punto lo voy a dejar igual ahí, F por N, y luego aquí voy a meter esto de la fórmula, ¿no? Que habíamos comentado hace unos minutos. Pero el producto cruz no es con U y B, es con X y Y. Entonces, aquí, porque es gráfica de una función. Y sabemos que el producto cruz es lo que tengo aquí arriba, solamente que normalizado, que es menos f de x, menos f de y, coma 1, ahí de las clases pasadas. Aquí una coma para separar. Entonces, es la integral doble de f, y sustituyo lo que vale n, ¿no? Sustituyo lo que vale n, todo n, aquí, que es menos fxy menos fyj más k entre esta norma, que ya tiene el normal. Aquí son los cuadrados. Ahí está. Este sería mi normal, todo este. Hago el producto punto. Aquí más derecho. La norma del producto cruz también te queda como una raíz cuadrada. Aquí sería con respecto a x, es la misma historia. Es la norma de este vector del producto cruz de f de x con f de y. Ahí está. D de x, D de y, o al revés, ¿no? Diferencial de área. Y aquí sucede algo que ya se había comentado, ¿no? En la clase pasada, que hay una cancelación, que es lo que nos sucedió en los ejemplos de la clase pasada. Que ahí se cancelaba uno arriba y uno abajo, y te salía una cosa, bueno, ya en particular ya salía algo concreto. Aquí obtenemos esta fórmula, que es con la que uno puede trabajar directamente. En esta situación, el flujo, cuando ves la gráfica de una función, lo voy a dejar solamente con la del normal. Es el flujo. ¿Qué es lo que tengo aquí arriba? Cualquiera de estas dos son equivalentes. Una se define a través de la otra, o viceversa. Entonces, elijo la que está al lado izquierdo. ¿A qué llegué? Pues es una integral doble. Me voy a regresar a donde me quedé. Es una integral doble sobre la región de mi campo, ya evaluándolo. Producto punto con estas cosas que son las componentes. Puedo escribirla con coma o con... Mientras esté correcto. Aquí es diferencial de área o de x de y. Aquí da igual. En la región de... Estas son las que... Cuando está dada como la gráfica de una función. Cuando... Quiero escribir cuando. S, la superficie, es la gráfica.
de z igual a f de xy. Es un caso particular. Lo mismo va a suceder cuando cambiemos de z. En vez de poner z, puedo escribir y saldrían ahí otras fórmulas. Esta es con la orientación que va para arriba, ¿no? Con la orientación que va para arriba. También es importante. Es la que va para arriba. Esta es cuando n va para arriba. Y tiene que ver una cuando n va para abajo, que es cambiándole exactamente este es con la orientación con nuestro lenguaje, ¿no? La orientación positiva, ¿no? Que va para arriba, vamos a llamarlo así. Para hacer más, eso fue para superficies cerradas. Entonces que sea así, con orientación hacia arriba, que es más hacia arriba. Y uno que sea con la orientación hacia abajo, pues es cambiándole ahí un signo. Por aquí lo puedo escribir. La integral de superficie de f.n de ds es lo mismo, solamente que cambia un signo. Cambia todo el signo para el campo. Entonces sería f de x, f de y, menos 1 de dx de y. Y este es con la orientación hacia abajo. Abajo. Aquí se refiere hacia abajo o hacia arriba para el vector normal. Este vector normal. ¿Y cómo sé que va hacia abajo? Pues el signo, ¿no? El signo de la tercera componente. Este signo que en su momento también se discutió. Este signo va hacia abajo, que es negativo, en Z, y este va para arriba, ¿no? O sea, no necesariamente vertical ni exactamente vertical, sino que solamente es por dar una descripción, ¿no? Hacia abajo o hacia arriba. Ahí ojo con los signos porque ya hay que tener cuidado con esas Fs de X, F de Y y 1. Bien, entonces, sobre esto me voy a quedar por acá.